Texas, 1875. El sol abrasador ascendía en el horizonte, no para traer vida, sino para cocinar los restos de lo que un día fue el pueblo de promesa. El viento, un susurro áspero y constante, levantaba nubes de polvo y cenizas que lo cubrían todo con un manto gris de luto. Las estructuras de las casas eran esqueletos ennegrecidos, testigos silenciosos del fuego que se lo había llevado todo, incluidos los hombres que las construyeron. En medio de los escombros de lo que fue su hogar, Eloa estaba sentada, abrazando a su hijo Samuel, de 7 años. El olor a madera quemada y desesperación todavía flotaba en el aire, meses después de la tragedia. Sus ojos, hundidos y marcados por el hambre, barrían la desolación, un desierto de sueños perdidos, donde la única ley era la supervivencia y el único paisaje, el recuerdo del dolor. Eloa representaba a la propia tierra, devastada, seca, pero con una semilla de furia enterrada bajo la árida superficie. La humillación llegó a caballo, el polvo de la calle principal. El coronel Vargas, un hombre cuya sombra parecía enfriar el calor del sol, observaba a sus secuaces distribuir una miserable ración de granos. Eloa, impulsada por el llanto ahogado de hambre de Samuel, se acercó, con la mano extendida y la dignidad hecha jirones. Uno de los hombres de Vargas, un bruto llamado Jeb, la empujó con la culata del rifle, haciéndola caer de rodillas en el polvo. El pequeño saco de tela que sostenía se vació en el suelo. El coronel sonrió, un brillo cruel en sus ojos. «Cenizas a las cenizas, Eloa. Es tu lugar», dijo él, su voz un látigo en el silencio opresivo. La risa de sus hombres fue como sal en la herida abierta, pero Eloa solo bajó la cabeza, tragándose la furia para que Samuel viera solo el polvo en sus ojos y no el incendio que comenzaba a arder dentro de ella. Si te emocionan las historias de superación, donde la esperanza renace de las cenizas, suscríbete al canal para seguir el desenlace del destino de Eloa. Antes del fuego, la vida de Eloa tenía el sonido de la risa de su esposo, el olor a pan horneándose y el color de las flores silvestres que él recogía para ella. Su casa no era grande, pero era un hogar construido con amor y sudor, un santuario contra la dureza de Texas. Recordaba bailar en el porche al son de su armónica, con un joven Samuel aplaudiendo torpemente. El coronel Vargas era solo un nombre lejano, un buitre que circulaba en los límites de su felicidad. El recuerdo de aquella vida era ahora un arma de doble filo, un refugio al que su mente huía durante las noches frías y un recordatorio torturante de todo lo que la crueldad de un solo hombre le había robado. Ese dolor era el suelo árido de donde su fuerza tendría que brotar. Samuel era el corazón palpitante de su sufrimiento. Delgado, con los ojos demasiado grandes para su pequeño rostro sucio de hollín, rara vez hablaba. Su dolor se manifestaba en preguntas susurradas en la oscuridad. ¿Papá va a volver del cielo para reconstruir nuestra casa? Eloa lo abrazaba, sintiendo los frágiles huesos bajo la camisa raída, y mentía con la convicción que solo una madre puede forjar. «Nos está cuidando, hijo mío. Siempre». Cada pregunta era un golpe, solidificando su resolución de sobrevivir. No por ella misma, sino para proteger aquella chispa de inocencia que el mundo parecía decidido a apagar. Veía en su hijo el reflejo del futuro que le habían arrebatado y la única razón para luchar por un nuevo amanecer. Fue entonces cuando un extraño apareció en el paisaje tembloroso por el calor, una silueta recortada contra el sol implacable. Arthur no caminaba. Se arrastraba, el peso de la guerra civil visible en cada paso. El uniforme confederado, ahora un harapo descolorido, colgaba de su cuerpo esbelto, y sus ojos cargaban los fantasmas de batallas que nunca lo abandonaron. No buscaba nada más que un lugar para olvidar, el final del camino para su viaje sin rumbo. Al ver el pueblo de promesa, o lo que quedaba de él,
Vio un espejo de su propia alma, un campo de ruinas donde la vida un día floreció. Su llegada no fue la de un salvador, sino la de otra alma perdida buscando refugio en el infierno. Sus ojos se encontraron con los de Eloa y vio una desesperación que le era familiar. Sin decir palabra, Arthur se acercó y le extendió su cantimplora. El agua, caliente y con sabor a metal, fue el gesto más humano que Eloa había recibido en meses. Partió por la mitad su último trozo de pan de maíz y se lo entregó a Samuel, quien lo devoró con una voracidad que encogió el corazón del exsoldado. Eloa solo asintió, un gracias atascado en la garganta seca. En ese instante, en medio de las cenizas, se forjó una conexión silenciosa, no con palabras, sino con el lenguaje universal de la compasión en medio de la miseria compartida. Arthur no lo sabía, pero al compartir su última ración, había encontrado un propósito. En los días siguientes, Arthur permaneció un observador silencioso de la tiranía de Vargas. Vio a Jeb y sus hombres confiscar mantas de ancianos que temblaban a la intemperie y azotar a un joven por intentar esconder una patata. La crueldad no era aleatoria, era un sistema, una herramienta para aplastar el espíritu humano hasta que solo quedara la obediencia ciega. El coronel gobernaba no con leyes, sino con la administración metódica del miedo, asegurándose de que nadie tuviera la fuerza o el coraje para siquiera soñar con un acto de rebeldía. Para Arthur, que había luchado por una causa que resultó ser podrida, esta injusticia pura y descarada era más intolerable que cualquier campo de batalla que hubiera visto. El catalizador estalló en una tarde polvorienta. Eloa había logrado encontrar algunas raíces comestibles lejos de los ojos de los secuaces y las escondía bajo su vestido. Jeb la vio y con una sonrisa sádica la agarró del brazo retorciéndoselo. «¿Qué tenemos aquí, viuda? ¿Guardando secretos al coronel?» El grito contenido de dolor de Eloa y el asustado de Samuel despertaron al soldado dormido en Arthur. Se movió con una velocidad sorprendente, agarrando la muñeca de Jeb y aplicándole una llave que hizo aullar al bruto. «¡Suéltala!». La voz de Arthur era baja, pero cargada con la autoridad de quien ya ha ordenado a hombres a la muerte. Jeb, sorprendido y humillado, retrocedió, lanzando una mirada de odio antes de alejarse. En ese momento, algo cambió en Eloa. No fue gratitud, sino una revelación. Vio que el poder de Jeb era una farsa, un caparazón de brutalidad que se resquebrajó a la primera señal de resistencia verdadera. El miedo que la paralizaba no desapareció, pero perdió su dominio absoluto. Por primera vez, desde que su mundo se convirtió en cenizas, vislumbró la posibilidad de luchar. La intervención de Arthur no solo la salvó de una agresión, reavivó la brasa de furia que mantenía sofocada. Se levantó del suelo ya no solo como una víctima, sino como una sobreviviente que acababa de descubrir que todavía existían armas en el mundo y la más poderosa de ellas era el coraje. Aquella noche, la pequeña hoguera que Arthur encendió en un sótano escondido parecía un sol en miniatura. A su alrededor, el silencio se rompió. Arthur habló sobre la guerra, no sobre la gloria, sino sobre el horror de luchar por hombres como Vargas. Eloa, a su vez, habló de su esposo, de sus sueños, y le mostró a Arthur la única pertenencia de valor que había salvado. Un medallón de latón que él le había dado, ahora manchado de hollín. Él decía que mientras yo lo sostuviera, nuestro amor sería una luz en la oscuridad, susurró ella. Allí, en la vulnerabilidad de la confesión, dejaron de ser extraños y se convirtieron en aliados, unidos por la pérdida y por una chispa de esperanza mutua. La noticia del enfrentamiento se extendió como la pólvora. Otros sobrevivientes que antes se escondían en las sombras comenzaron a acercarse al escondite de Arthur y Eloa. Una anciana llamada María, que había perdido a sus 2 hijos,
Por enfermedad, trajo algunas hierbas medicinales. Un joven huérfano llamado Pedro se ofreció a vigilar. Eran un ejército de harapientos, de corazones rotos y estómagos vacíos. Pero al ver la llama en la mirada de Eloa, sintieron algo que creían muerto: la comunidad. Eloa, que siempre se había considerado frágil, descubrió una nueva voz, una voz que hablaba de unión y resiliencia, y la gente la escuchó. El primer obstáculo era la vida misma, el agua. El pozo del pueblo era vigilado día y noche por los hombres de Vargas, que la vendían a precios exorbitantes o a cambio de favores humillantes. La sed era un arma constante apuntada a la cabeza de todos, un recordatorio diario de su dependencia del coronel. Sin una fuente de agua propia, cualquier plan de resistencia o reconstrucción sería solo un delirio. La tiranía de Vargas se había construido sobre el control de los recursos más básicos, y para derribarla necesitarían primero conquistar su independencia, gota a gota, en una batalla silenciosa contra la tierra seca y el hombre que se había apoderado de ella. Arthur, entonces, reveló su plan. Su conocimiento militar no era solo sobre combate, sino sobre estrategia y supervivencia. Había pasado días mapeando el terreno en su mente, recordando un antiguo arroyo que, según las historias, se había secado años atrás. Creía que el lecho no estaba muerto, solo dormido. Si cavamos un desvío río arriba, antes del área controlada por Vargas, tal vez consigamos devolverle un hilo de vida, explicó, dibujando en el suelo con un trozo de carbón. Era un trabajo hercúleo y peligroso que requeriría que todos trabajaran juntos, bajo el manto de la noche, arriesgándose a la ira y la represalia inmediata del coronel. El miedo casi sofocó la esperanza antes de que pudiera respirar. «¡Vargas nos va a matar!», exclamó un hombre, el terror estampado en su rostro. Fue Eloa quien se levantó, la luz de la hoguera danzando en sus ojos decididos. «¡Ya nos está matando!», respondió ella, su voz firme. «Nos mata de hambre, de sed, de desesperación. Prefiero morir de pie, cavando por el agua de nuestros hijos, que vivir de rodillas, suplicando por sus migajas». Sus palabras, forjadas en el dolor de una madre, tocaron el corazón de la desesperación de todos. No ofreció una victoria fácil, sino una muerte digna o la oportunidad de vivir. Y, aquella noche, eligieron la oportunidad. El trabajo comenzó. Bajo la pálida luz de la luna, el pequeño grupo de sobrevivientes cavó con sus manos, con trozos de madera y con una determinación feroz. El sonido de sus herramientas improvisadas era un susurro de rebelión contra el silencio opresivo de la noche. El aire estaba enrarecido por la tensión. Cada sombra, un posible secuaz. Cada crujido de rama, un presagio de ser descubiertos. Eloa cavaba junto a Arthur. El dolor en sus músculos, nada comparado con el dolor en su alma. No eran soldados, eran granjeros, viudas y huérfanos. Pero aquella noche libraron su primera batalla. No con armas, sino con la terquedad de la esperanza contra la aridez de la tierra. Y entonces sucedió. Un sonido húmedo, un burbujeo y una mancha oscura se extendió por la tierra seca. Un hilo de agua, fangosa y débil, comenzó a correr por el canal que habían cavado. No era un río, apenas era un arroyo, pero era suyo. Un grito de alegría contenido fue compartido entre el grupo. María, la anciana, lloró en silencio, dejando que sus lágrimas se mezclaran con el agua que salvaba vidas. Aquella pequeña victoria fue inmensa. Era la prueba de que sí podían cambiar su destino. Era la primera gota de una inundación de esperanza que amenazaba con barrer el reinado de terror del coronel Vargas. La semilla de la rebelión había sido regada. La esperanza, sin embargo, es una llama que proyecta una sombra, y fue esa sombra la que los traicionó.
Las pequeñas victorias de la comunidad, el agua corriente, el stock de alimentos recuperado en un audaz ataque nocturno al almacén de Vargas, generaron un murmullo de rebelión que llegó a oídos del coronel, un residente aterrorizado, quebrado por la amenaza a su propia familia, reveló la ubicación del escondite. La alarma no fue una campana, sino el sonido súbito e inconfundible de decenas de caballos acercándose como un trueno en el horizonte. El aire, antes lleno del sonido de martillos reconstruyendo la vida, fue súbitamente cortado por el silencio gélido del pavor. La batalla que tanto temían y para la cual tanto se habían preparado estaba sobre ellos, inevitable y furiosa. El ataque fue una tormenta de fuego y furia. El coronel Vargas no quería subyugar, quería erradicar, borrar aquel foco de desafío para que sirviera de lección eterna. Las balas rasgaban la madera de las nuevas construcciones y el fuego, el arma original de Vargas, fue nuevamente desatado sobre ellos, lamiendo las paredes que simbolizaban su nuevo comienzo. Arthur, con la calma espeluznante de un veterano, organizaba la defensa. Transformó la pequeña comunidad en una fortaleza improvisada, usando cada barricada, cada ventana, como un punto de resistencia. El olor a pólvora se mezcló con el del humo, y los sonidos de la batalla eran un contrapunto brutal a la frágil paz que habían construido. Este era el primer fuego del clímax, la lucha desesperada por la supervivencia física de la comunidad. Lejos de la línea del frente, Eloa libraba su propia guerra. Su misión no era disparar un rifle, sino proteger el futuro. Guió a los niños y a los ancianos al sótano de piedra de la antigua tienda, el lugar más seguro que tenían. Su rostro, antes un mapa de miedo y luto, era ahora una máscara de determinación feroz. Calmaba los sollozos de los pequeños, distribuía paños mojados para ayudar con la respiración y prometía, con una convicción inquebrantable, que el sol volvería a salir para ellos. Ya no era la viuda frágil que caía de rodillas en el polvo, era la matriarca de aquel clan renacido, una muralla de coraje erigida para proteger la semilla de la nueva generación de las llamas del odio. Mientras la batalla principal consumía la atención de los defensores, Vargas ejecutaba su plan más cruel. Él y su secuaz más leal, Sheb, usaron el caos como un manto, sorteando el enfrentamiento y dirigiéndose directamente al corazón de la comunidad, el refugio de los niños. El coronel sabía que la fuerza de aquella gente no provenía de las armas de Arthur, sino de la esperanza personificada por Eloa. Para aplastar la rebelión necesitaba capturar su símbolo, extinguir su luz. El sonido de las botas pesadas de Vargas en la escalera de madera del sótano fue más aterrador para Eloa que toda la artillería de afuera. El segundo fuego, la amenaza directa y personal, estaba a punto de estallar. La puerta se hizo añicos. Vargas se detuvo en la entrada, su silueta oscura enmarcada por la luz anaranjada del incendio exterior. Sus ojos se encontraron con los de Eloa, y una sonrisa de triunfo distorsionó su rostro. El ruido de la batalla pareció retroceder, convirtiéndose en un zumbido distante. El universo entero se encogió para caber en aquella habitación estrecha y mohosa, cargada con el olor a tierra húmeda y miedo infantil. Eloa se colocó instintivamente delante de Samuel, su cuerpo un escudo frágil contra el monstruo que había venido a devorar su mundo por segunda vez. Para Vargas, aquella era la escena final de su venganza. La subyugación completa de la mujer que se había atrevido a desafiarlo en silencio. Con una rapidez depredadora, Vargas avanzó y arrancó a Samuel de los brazos de su madre. El grito del niño fue una cuchilla en el corazón de Eloa. El coronel lo sostuvo frente a él, su mano brutal cubriendo la boca del niño, el cañón de su pistola apoyado en su cabeza. La leona protege a su cría, se burló, su aliento fétido cargado de whisky y desprecio.
Pero hasta las leonas se arrodillan. Ahora, diles a tus hombres que bajen las armas, o el futuro de tu linaje termina aquí, en este agujero inmundo. La batalla externa se había vuelto irrelevante. El único conflicto que importaba estaba allí, entre una madre, su hijo y el asesino de su esposo, en el epicentro de dos infiernos. Pero el coronel, en su arrogancia, cometió un error fatal. Esperaba encontrar a la misma mujer rota que había humillado en el polvo. En cambio, encontró a la Eloa que Arthur había ayudado a forjar. Sus ojos no derramaron lágrimas. Ardían con una furia fría y calculadora. Me quitaste a mi esposo, quemaste mi casa, dejaste a mi hijo pasar hambre, dijo ella, su voz peligrosamente tranquila. No me has dejado nada que perder, y un hombre que se enfrenta a quien no tiene nada que perder, ya ha perdido. Lentamente levantó la vieja pistola que Arthur le había dado, la misma que había aprendido a manejar con manos temblorosas. Ahora estaban firmes como una roca. Vargas se rió, un sonido seco y arrogante. No creía que ella dispararía, no con Samuel en la línea de fuego. Estaba de espaldas a una pequeña rendija en la pared del sótano por donde un rayo de sol polvoriento invadía la penumbra. Fue entonces cuando Eloa recordó las palabras de su esposo. Con la mano libre se arrancó el medallón de latón del cuello. Era un movimiento ensayado en su mente cientos de veces. El último regalo de un hombre muerto usado como arma por la mujer que se negaba a morir. En un gesto fluido y preciso, anguló la superficie pulida del metal, capturando el haz de luz y reflejándolo con un destello cegador, directamente en los ojos de Vargas. Ciego y desorientado por un segundo crucial, el coronel retrocedió instintivamente, aflojando su agarre sobre Samuel. Fue el único instante que Eloa necesitaba. El disparo resonó en el sótano, un sonido de finalización. Pero el objetivo no fue el corazón ni la cabeza. La bala le atravesó la pierna, destrozándole la rodilla. Se desplomó, un grito agudo de dolor y sorpresa escapando de sus labios, y soltó al niño, que corrió a los brazos de su madre. Eloa no volvió a disparar. Se quedó de pie sobre el tirano que se retorcía en el suelo, el humo saliendo del cañón del arma. Su justicia no era la muerte, era la vida. Era darle a la comunidad que él oprimió el derecho de decidir su destino. El sonido de aquel único disparo fue el crujido de cadenas rompiéndose. Alertados por el ruido, Arthur y los otros defensores irrumpieron en el sótano, esperando lo peor, pero encontraron una escena de poder silencioso. Eloa, de pie, con Samuel a salvo en sus brazos, y el tirano que los aterrorizaba derrotado a sus pies. La visión del coronel Vargas, herido y humillado, quebró el espíritu de sus secuaces restantes. El asedio se deshizo en una huida desordenada. La batalla había terminado. Al salir del sótano, los sobrevivientes fueron recibidos no por un silencio de muerte, sino por el llanto de alivio y los abrazos apretados de aquellos que habían sobrevivido. El humo que se elevaba de las ruinas ya no era de destrucción, sino de purificación, limpiando el aire para un nuevo comienzo que habían conquistado con sangre, sudor y un coraje inimaginable. Vargas fue arrastrado al centro de la comunidad. El pueblo, cuyas vidas él había convertido en un infierno, formó un círculo a su alrededor. Se alzaron voces clamando venganza, pidiendo el mismo fin rápido y brutal que él había dado a tantos. Pero fue Eloa, con una serenidad que silenció a todos, quien se adelantó. Miró al hombre en el suelo, no con odio, sino con una claridad cortante. «Si nos convertimos en él, entonces él ha ganado», dijo ella, su voz resonando con la autoridad de una líder nata. «Nuestro cimiento no será la sangre, sino la justicia. Será entregado a la ley para que el mundo sepa que aquí, en Promesa, la era de los tiranos ha terminado».
Su elección selló el destino de él y definió el carácter del nuevo pueblo. Con la sombra de Vargas eliminada, la verdadera reconstrucción floreció. El pueblo, que mantuvo el nombre de promesa como un acto de desafío, renació. Los martillazos que resonaban ya no eran de un trabajo forzado, sino la música de la cooperación. Arthur, el soldado errante, enseñó a los hombres a construir casas que resistirían el tiempo, encontrando en cada viga clavada un pedazo de su propia alma que no sabía que había perdido. María, la anciana, plantó un huerto comunitario, y las primeras hojas verdes que brotaron de la tierra gris fueron celebradas como un milagro. Los niños, libres del miedo, corrían por las calles inacabadas, sus risas la argamasa que los unía a todos, transformando los escombros en un cimiento sólido para el futuro. En un sereno atardecer, Eloa, Arthur y Samuel se sentaron en el porche de su nueva y modesta casa. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de un entendimiento profundo que prescindía de las palabras. Arthur, mirando las manos callosas de Eloa, supo que su viaje había terminado. «Creo que he encontrado mi lugar», dijo simplemente, y en aquellos ojos, Eloa ya no vio los fantasmas de la guerra, sino el reflejo de un futuro. Se habían convertido en una familia no definida por la sangre, sino forjada en la adversidad y cimentada por el respeto mutuo. El hogar ya no era la estructura de madera que los rodeaba, sino la certeza de que juntos eran un refugio. El dolor no había sido olvidado, sino integrado en una historia más grande de resiliencia y amor. De las cenizas de la tiranía, una nueva vida, más justa y fuerte, floreció, demostrando que la verdadera reconstrucción no está hecha de madera y clavos, sino de coraje y comunidad. El fuego que un día lo destruyó todo se convirtió en la luz de la hoguera que ahora los unía, calentando sus rostros mientras miraban el horizonte prometedor. Si tú también crees que incluso del mayor dolor puede nacer la más bella esperanza, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La cámara se aleja lentamente, mostrando a Eloa, Arthur y Samuel de la mano, una pequeña familia contemplando el vasto cielo de Texas, que nunca pareció tan lleno de estrellas y posibilidades.